Capítulo 18. La percepción psíquica de nuestras vidas anteriores. Dijo Emerson: hay una mente común a todos los hombres. Cada individuo es una entrada a la misma y a todo lo que hay en ella. El que es una vez admitido al derecho de la razón, se constituye en ciudadano de toda la propiedad. Lo que ha enseñado Platón, puede él enseñarlo. Lo que ha sentido un santo, puede él sentirlo. Lo que se le ha ocurrido a uno, él puede comprenderlo. El que tiene el acceso a esta mente universal, tiene derecho a todo lo que es o puede hacerse, porque es el único y soberano agente. Esto significa que la mente subconsciente, que es una con la mente subjetiva universal de todo el género humano, posee la memoria de cuanto ha ocurrido en la evolución del hombre, tanto fisiológica como mentalmente. Todos los lenguajes que se han hablado, toda la música del mundo, los descubrimientos, inventos y experiencias de todos los hombres están registrados indeleble e infaliblemente en la mente subconsciente. En este capítulo vamos a estudiar la percepción psíquica de este almacén de experiencias humanas. El subconsciente razona solo deductivamente. El subconsciente no arguye ni polemiza. Acepta lo que le transmite la mente consciente, sea verdadero o falso, y razona de manera deductiva a partir de esas premisas, deduciendo todas las conclusiones lógicas con maravillosa claridad y exactitud. Interesante experimento hipnótico sobre existencias anteriores. Hace algún tiempo fui testigo de un experimento llevado a cabo por un amigo mío, en relación con un hombre al que llamaremos Señor X. Era católico y no creía en la reencarnación, doctrina que rechazaba violentamente. Sin embargo, el psicólogo le dijo que, si lo ponía en trance, sabría a qué carta quedarse y le demostraría que había vivido muchas existencias, contestando a sus preguntas. El psicólogo le sugirió, estando ya en trance hipnótico, que se lo llevaba a 500 años antes, y que le debía informar de quién era entonces, dónde estaba morando y qué hacía. No respondió nada. El psicólogo le dijo entonces: estamos a más de 1000 años atrás en el tiempo. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? Tampoco contestó. Impaciente, el psicólogo le dijo de nuevo: ahora lo voy a llevar a usted mucho más atrás, muchos años antes de que existiese Inglaterra o Irlanda, mucho más atrás, mucho más. ¿Quién es usted? Hubo un minuto aproximadamente de silencio, tras el cual contestó el señor X: en el 7º día descansé. Así terminó el experimento hipnótico sobre la encarnación, realizado con el señor X. Razón de este fracaso. Generalmente ocurre que, estando ya en trance hipnótico, se contesta siempre al operador lo que él pregunta, es decir, se coopera con él. Suponiendo que se transmite al subconsciente una idea determinada, sea falsa o verdadera, siempre que el sujeto sea sugestionable, dará al operador lo que parece una contestación o conclusión lógica. En este caso, el señor X sugirió a su subconsciente antes de quedar en trance hipnótico: yo no creo en la reencarnación. No lo creo. No voy a dar contestación alguna. Su mente subconsciente aceptó la sugestión más fuerte, que era la suya propia. No se olvide que la mente subconsciente acepta siempre la idea que predomina entre dos. El señor X neutralizó la sugestión del operador, y puede advertirse el sentido del humor que tenía la respuesta del señor X a la tercera pregunta. Experimento con la hermana del señor X. La hermana del señor X no autosugestionó en contra a su subconsciente antes de ser puesta en trance,
y el psicólogo la hizo regresar a dos épocas distintas de la historia. En consecuencia, ella afirmó ser Juana de Arco y habló en francés mientras estaba dormida. En tiempo anterior, fue una princesa de Egipto y se dedicó a exponer una explicación religiosa de las creencias imperantes allí. Aseguró que las pirámides fueron construidas por hombres en estado de semitrance y que levantaban las piedras con el poder de su mente, las cortaban y las ponían en su lugar. Añadió que todo esto se llevó a cabo sin machacar de martillos ni otras herramientas metálicas, porque la mente era lo que lo hacía todo. Naturalmente, no había manera de probar que hubiese sido princesa egipcia ni Juana de Arco. Después de hablar con ella, me enteré de que había estudiado 4 años de francés y además vivido en Francia. También había visitado Egipto y estudiado sus pirámides y la historia del país. En estado de trance, su mente subconsciente, dócil a la sugestión del operador, dramatizó una especie de composición o conjunto de lo que había leído y estudiado. Podría llamarse exposición ficcionalizada, y sus conclusiones eran correctas silogísticamente, es decir, podrían deducirse lógicamente de la premisa del psicólogo de que había tenido vidas anteriores y nos podría hablar sobre ellas. La mujer aceptó esta sugestión, que fue como su premisa mayor. Su mente subconsciente utilizó cuanto estaba al alcance de su conocimiento o experiencia personal, o sea, cuanto había visto, leído y oído, y las localidades que había visitado, si con eso podían ilustrar esa idea de alguna manera. Al mismo tiempo, su subconsciente descartó y olvidó totalmente cuántos datos, hechos o ideas no tenían que ver ni estaban de acuerdo con la sugestión del operador. El razonamiento inductivo no es actividad de la mente subconsciente. ¿Hemos vivido antes? Uno de los factores más interesantes que afirma mucha gente ser cierto es que, según aseguran, recuerdan sus encarnaciones anteriores. Además, algunos refieren con detalles admirables que fueron sacerdotes de antiguos templos y mencionan las fechas, localidades y otros pormenores de gran interés. No cabe la menor duda de que algunos individuos parecen recordar existencias anteriores. Afirman que no pueden explicarse tales recuerdos sino habiendo vivido antes efectivamente. Todos estamos sumergidos en un gran remanso mental. El doctor Phineas Parkhurst Quimby dijo: nuestras mentes se mezclan como atmósferas. La mente del hombre es un gran depósito que contiene las experiencias y reacciones mentales de los siglos anteriores. Un clarividente o cualquier otra persona psíquica puede proyectar su mirada mental retrospectivamente en el tiempo y ver a George Washington arrodillado en la nieve, aunque esto no quiera decir que sea una encarnación de Washington, sino que, sencillamente, se sintoniza con su imagen o vibración mental que está incorporada para siempre a la pantalla de la mente universal subjetiva. Todas las cosas coexisten en el principio de la mente, como en un ahora eterno. Puntos importantes que deben tenerse presentes. Todas las impresiones sensoriales de cuantos hombres han vivido a lo largo de las edades están dentro de usted. Puede fácilmente sintonizarse con las vibraciones anteriores tenidas por otros y pensar que son suyas. El principio de vida latente en todo hombre nunca nació ni jamás morirá. Este principio, que es el espíritu infinito y la mente infinita, ha desempeñado todos los papeles, desarrollado todas las actividades, creado todos los países, ha estado en todas partes, lo ha visto todo y lo ha experimentado todo. Piense usted claramente y comprenderá por medio de su percepción psíquica que la mente única, operante a través de la humanidad, escribió todas las Biblias y libros sagrados y fundó todas las religiones. La mente única está dentro de usted. Por eso hay hombres y mujeres,
no solo en India y Tíbet, sino en muchos otros países, que no necesitan viajar a ninguna parte del mundo para describirla con todo detalle. Son numerosos los clarividentes que pueden hacerlo, pero la facultad de la clarividencia y de la clariaudiencia está dentro de usted y de todos los hombres. Explicación psicológica de que se ha estado antes en otras partes. Hice en cierta ocasión un viaje a Pondicherry, India. Al llegar, reconocí todo lo que me rodeaba. Las calles, los edificios, el mercado, etc., me resultaban familiares. Al oír hablar a la gente me dije, yo he oído estas voces antes. Consideremos esta experiencia desde el punto de vista de la mente subconsciente. Al enterarse de que iba yo a visitar Pondicherry, mi yo subjetivo viajó hasta allá mientras estaba sumido en profundo sueño. Puede llamarse a esto viaje extrasensorial, pero téngase presente que el subconsciente está en todas partes, por encima de fronteras de tiempo y espacio. Mientras estaba conscientemente dormido, conversé mentalmente con muchos individuos, oyendo sus respuestas y sus voces. Además, contemplé todas las bellezas del paisaje en aquel viaje psicológico. Yo había estado planeando e imaginándome un viaje maravilloso. Impresioné esta idea en mi mente subconsciente y me quedé dormido con ella. El subconsciente aceptó la sugestión y operó a base de ella psicológicamente. Cuando llegué consciente y realmente a aquella localidad, experimenté todos los estados subjetivos que previamente tuve. Lo que veía y oía objetivamente, ya lo había visto y oído subjetivamente. Sin duda alguna, había oído aquella voz y había visto aquel lugar antes. Pero la verdad es que nadie, sea quien fuere, puede ir a ningún lugar, oír nada ni experimentar cosa alguna que no exista dentro de él. ¿Por qué? Porque la mente infinita está dentro de él. El espíritu infinito o la mente infinita no necesita viajar, aprender ni experimentar nada, como tampoco crecer, aumentar o disminuir. Esta es la verdad. Todas las cosas existen y se conservan actualmente en este momento en el infinito. Es el uno eternamente viviente, el uno omnisciente, el uno que todo lo sabe. ¿Por qué puede afirmarse? Parece que conozco a este hombre desde siempre. Es posible encontrarse con alguien que estamos seguros de haber conocido desde siempre. Esto se debe a que parece estar adentrado en nuestra manera de ser. Todos los tonos vibran dentro de nosotros, como las innumerables notas del piano. El tono o tecla que uno toca siempre estuvo allí. Cuando se dice que se recuerda haber vivido en determinada ciudad anteriormente y que todo le parece familiar a uno, es muy posible que haya visitado aquel mismo lugar en sueños y que después lo haya olvidado. Pero ocurre que el subconsciente o la mente psíquica no olvida nada. Registra y toma nota de todas las experiencias con caracteres indelebles e infalibles. La experiencia individual puede también significar que está uno despertando a lo que siempre conoció y existió dentro de él. No lo olvides. Dios, el principio de vida, está dentro de ti. Esta presencia creó todas las cosas. Al empezar a despertar a la divinidad que da forma a todas las cosas, empezarás a comprender que el mundo entero, la creación y todas las experiencias del género humano están, en consecuencia, dentro de ti. ¿Por qué es posible recordar cualquier cosa que haya ocurrido? Puedes estar seguro de lo siguiente. Es posible recordar cualquier cosa que haya acontecido en este planeta. Es posible además ver lo que podría ocurrir en tiempos futuros, excepto si se cambia con la oración.
La verdad en relación contigo es esta. El yo soy que existe dentro de ti es tu propia conciencia. La Biblia llama a Dios o a la naturaleza de Dios en el 3er capítulo del Éxodo, yo soy, que significa el ser puro, la vida, el espíritu, la inteligencia origen de todo, la realidad o la conciencia pura. En otras palabras, Dios habita dentro de ti, y cuando dices yo soy, estás anunciando la presencia de Dios dentro de ti. Por tanto, cuando se profundiza un poco con el pensamiento, se comprende que el espíritu infinito o la mente infinita que llevamos dentro ha sido la de cuantos hombres han existido, viven actualmente y vivirán. Este principio mental latente en todos los hombres ha sido Buda, Jesús, Moisés, Sócrates, Lincoln, Shakespeare, etc. La conciencia o espíritu que llevas dentro ha desempeñado todos los papeles y realizado todas las actividades. Ha estado en todas partes. Lo ha visto todo. Todo está dentro de él. El universo entero brotó de tu yo soy. La mente infinita que opera en todos los hombres escribió todas las Biblias, habló todos los idiomas, construyó todas las pirámides, escribió todos los libros. Por eso, leemos que muchos hombres del mundo entero, en estado de trance, hablan 12 o 13 idiomas, aunque sean poco cultos. Solo existe un ser o principio de vida. El ser único, que no tiene rostro, ni forma, ni tiempo, se individualiza en forma de hombre. Todos los hombres son extensiones de uno mismo, porque no existe más que una mente. Cada uno puede condicionarla de manera distinta, pero es la única mente común a todos los hombres. Su vida es una e indivisible. Lleva encima muchos destinos. La palabra humanidad significa el ser único, que se limita a sí mismo apareciendo como muchos y en forma humana. ¿De dónde venías cuando naciste? Ten siempre presente que Dios viene al mundo cuando nace un niño. Es lo universal que se hace particular, lo invisible que se hace visible. Tú eres la expresión individualizada de Dios. Según el salmista, Él es el que nos ha hecho. Salmo 100. Todos tenemos un Padre común, un progenitor común, el principio de vida. Se llama de muchas maneras: Alá, Brahma, realidad, vida, ser, conciencia, conocimiento, espíritu vivo y omnipotente, origen de todo. La Biblia nos dice dónde hemos estado antes de aparecer en este planeta. Tú has estado en el Edén, el jardín de Dios. Tenías por cobertura toda piedra preciosa. Ezequiel 28:13. El Edén, considerado desde un punto de vista espiritual, es un lugar de ventura sin límites, de belleza indescriptible y paz absoluta. En otras palabras, procedes de Dios, el infinito, donde vivías en plenitud de gozo, amor inmenso, perfección y armonía. Estas cualidades o atributos de Dios son las piedras preciosas que te cubrían. Esto quiere decir que eras este ser vivo en estado absoluto. Y cuando se unieron tu padre y tu madre, quedando fertilizado el óvulo, el espíritu entró en él y fue condicionado por la tradición genética, el carácter, actitud mental y temperamento de tus padres. Cuando naciste, fue Dios el que nació y asumió la forma de un niño. Según la Biblia, antes de que fuese hecho Abraham, yo soy. Juan 8:58. Esto quiere decir lo mismo,
a saber, antes de que aparezca cualquier manifestación o forma, brota del invisible, del yo soy, del Espíritu vivo omnipotente. ¿Por qué nace un inocente ciego, sordo, mudo o imposibilitado? Cabe perfectamente preguntar por qué un hombre sano, robusto y rebosante de vitalidad se queda ciego, sordo, baldado por la artritis o se vuelve paranoico, psicótico o tuberculoso. He aquí la respuesta. Existe una ley universal que no puede infringirse. Cuando el hombre aborrece a alguien o está lleno de resentimiento, envidia, sentimientos de venganza o agresividad, se producen en él emociones destructivas, que le ocasionan toda clase de trastornos funcionales y enfermedades. No hay una ley para un niño y otra distinta para un hombre de 80 o 90 años. Todos estamos sometidos a la misma ley que el niño en el vientre de su madre o en la cuna. La Biblia dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Esto significa que todos estamos sumergidos en la mente de la masa o en la ley de los promedios. Continuamente están invadiendo nuestra mentalidad sugestiones negativas de la mente de la masa. Nuestra mente recibe según el grado de receptividad que tengamos. Podemos defendernos de las circunstancias negativas con nuestra percepción psíquica. La reencarnación y los ciclos del tiempo. Cuando nace un niño, es el Espíritu Infinito el que toma la forma de esa criatura. La personalidad, Juan o María, es la suma de los pensamientos, sentimientos y creencias que tenemos cada uno. Nosotros coloreamos y damos forma al Espíritu Único con nuestras creencias, impresiones y condicionamiento. Supongamos que Juan, quien vivía en Nueva York, pasó a la próxima dimensión. La cualidad que era Juan vive en todos los seres del mundo. Ahora bien, en una unión sexual realizada en alguna parte del globo, surge o se toca la fibra del tono o cualidad que era Juan, cosa que podría ocurrir lo mismo en China que en Japón o en cualquier otra parte, y esa cualidad o manifestación del infinito nace. No es que vuelva la persona a quien llamamos Juan, es el tono del infinito el que nace. En el momento mismo en que murió Juan, pudo producirse la misma vibración en un miembro de otra raza o de otro país. Los ciclos de 500, 600 y 1000 años no tienen nada que ver con esta ley. El principio de vida es intemporal. Todos los tonos están en el uno. Cuando se toca el gran piano, sonará según las teclas que se golpeen. El hombre es el medidor, y, con la medida que midiereis, seréis medidos. Mateo 7:2. Porque lo que siembre un hombre, aquello recogerá. Gálatas 6:7. Se siembra la semilla en la mente, y se cosecha el fruto de la semilla, que será exactamente igual a lo que se sembró. Es una completa equivocación creer que se está padeciendo por los errores cometidos en reencarnaciones anteriores. Eres lo que piensas durante todo el día. Si no piensas por ti mismo y no limpias tu mente, padecerás, por haber permitido que te invadan sentimientos de miedo, creencias falsas y conceptos erróneos del mundo. En este caso, estás permitiendo que la mente del mundo piense por ti, con lo cual atrae sobre ti accidentes, enfermedades, sufrimientos y tragedias de toda índole. La mente de la masa o la mente del mundo es la que cree en el dolor, la enfermedad, la desgracia, los accidentes y las supersticiones de todo tipo. Por eso es tan importante purificar nuestra mente y no permitir que vuelva a mancharse. No existe la casualidad ni el accidente, porque todo es ley. Hay un estado mental, una actitud de la mente, que es la causa de todo.
Estás aquí para aprender las leyes de la vida. Supongamos que tocas con la mano un cable eléctrico sin aislar. Caerías electrocutado o abrasado. ¿Por qué vas a echar la culpa a la ley de la electricidad? Aprende cómo funciona el principio de la electricidad y la podrás usar en beneficio tuyo y de los demás. La quemadura o lesión que recibiste se debía a que ignorabas la ley o abusaste de ella. Sería una ligereza decir que Dios te estaba castigando o que eso se debía a tu karma o a pecados de una vida anterior. Suponte que te lanzas al mar y no sabes nadar. Te ahogarías. No atribuirías tu muerte a divinidad ninguna vengativa que te quisiese castigar. Te sucedería eso por tu ignorancia o por no saber mantenerte a flote. Las aguas siempre soportarán a una embarcación o a cualquier hombre que sepa nadar. Puedes caerte de un acantilado, porque no subiste con cuidado o no te fijaste en dónde ponías los pies o no prestaste atención a las invitaciones del instructor que te estaba enseñando a escalar un pico abrupto. La ley de la gravedad es impersonal. En ella no hay rencor ni venganza. ¿Por qué los niños son víctimas de enfermedades, accidentes y tragedias? Es cierto que los niños muy pequeños no piensan ni razonan hasta llegar a cierta edad. Están a expensas de las rachas de humor, sentimientos y clima en que viven sus padres. Hace 100 años, el doctor Phineas Parkhurst Quimby dijo que los niños eran como hojas blancas de papel en que todos los miembros de la familia escriben algo. La mente del pequeño es altamente impresionable y no puede rechazar las sugestiones negativas, los temores y las ansiedades de sus padres. Naturalmente, es susceptible y muy sensible a este clima emocional y reacciona en consecuencia. Hay una transmisión psíquica que afecta a la vida de los demás. Los médicos psicosomáticos y los psiquiatras conocen perfectamente que los niños crecen y se desarrollan a imagen y semejanza de la atmósfera mental y emotiva que reina en el hogar, hasta que empiezan a razonar por propia cuenta y a hacer exploraciones más o menos científicas. Con una cuidadosa percepción psíquica puede controlarse el buen desarrollo de los pequeños. La ley de la mente es buena y justa. La ley de la mente siempre es justa y extraordinariamente equitativa. Si colocamos una pintura horrible frente a un espejo, reflejará exactamente lo que hay en el cuadro. Pues bien, la mente es espejo del rey y del mendigo por igual, y siempre refleja matemática y precisamente el contenido de la propia mentalidad. Por eso decimos que la ley de la mente es buena y justa. Los antiguos hebreos decían que la ley del Señor era perfecta. En efecto, no encierra trampa alguna, por lo cual, cuando pensamos en el bien, se produce el bien. Esta es la razón de que la percepción psíquica sea capaz de controlar la manifestación física de nuestros pensamientos. La mujer que ahogó a seres humanos en una vida anterior. En una conversación que tuve con cierta mujer de Las Vegas, a la que llamaremos señora B, me manifestó que venía padeciendo ataques de asma desde hacía 10 años y que estaba tomando medicamentos y poniéndose inyecciones de cuando en cuando sin experimentar alivio. Una adivina de Reno le leyó la vida, haciéndola regresar unos 200 años en estado de trance, durante el cual dijo a la operadora que había ahogado en China a determinados presos durante una sublevación en la provincia de Cantón. Explicación. Le expliqué, hablando en términos de percepción psíquica, que el espíritu divino que había dentro de ella no castiga nunca, que todo juicio se entrega al Hijo, según las palabras del Evangelio, y que el Hijo significaba su propia mente, y que se estaba castigando ella a sí misma, víctima de un complejo de culpabilidad. Le indiqué también que la operadora que la hizo volver atrás 200 años en estado hipnótico
había cometido una soberana tontería imaginativa que ni merecía siquiera el menor comentario. Durante nuestra conversación, me dijo que su madre había muerto de un grave ataque de asma y añadió que no se hablaba con ella cuando pasó a otra vida. Entonces le indiqué: el asma que usted padece se debe al profundo sentimiento de culpa y al remordimiento por la forma en que trató a su madre, debido a lo cual heredó todos sus síntomas asmáticos para castigarse a sí misma. La señora B rezó conmigo por su madre, con lo cual la liberó, al desearle amor, luz, verdad, belleza, alegría y felicidad. Derramó a raudales sobre ella amor y buena voluntad. Se perdonó a sí misma por haber pensado de manera negativa y dejó de echarse la culpa de todo. Recitó los siguientes versículos de la Biblia, con notables resultados curativos, al ajustar su sentido de percepción psíquica. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán blanqueados como la nieve. Si rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Y no volveré a acordarme de sus pecados e iniquidades. Hebreos 10:17. Porque tú, Señor, eres bueno y estás dispuesto a perdonar, y derramas misericordia sobre todos los que te imploran. Salmo 86:5. Me llamará y yo le contestaré. Salmo 91:15. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. La señora B empezó a asimilar estas seculares verdades bíblicas y siguió derramando amor sobre su madre. Al cabo de unas cuantas semanas, cesaron sus ataques de asma y quedó libre. Hoy cae en la cuenta de que no hay tiempo ni espacio para la mente o el espíritu, y comprende que el pasado está muerto. Solo interesa el momento actual. Al cambiar sus pensamientos cerrándoles la puerta para siempre, quedó olvidado el pasado y no volvió a recordarlo. ¿Por qué algunos niños nacen ciegos, sordos y deformes, y otros llenos de salud? Esta pregunta fue formulada hace cerca de 2000 años. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: Ni éste pecó ni sus padres, mas que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y se lavó y volvió viendo. Juan 9:2, 3 y 7. La pregunta que le hicieron sus discípulos a Jesús suponía que, a su entender, este hombre tuvo que haber sido pecador en una vida anterior. Esta creencia formaba parte de la tradición de aquellos tiempos y se extendía por gran parte del mundo oriental. La gente creía que los pecados de los padres se comunicaban a los hijos. Por ejemplo, si el padre era tuberculoso, sus hijos lo tendrían que ser también. Si el padre o la madre fuesen cojos, así lo serían también sus hijos. Jesús rechazó completamente estas teorías o creencias y acudió al poder espiritual, curando al hombre instantáneamente. Debe advertirse de manera particular que Jesús desechó completamente esta afirmación, que es la forma ideal de enfrentarse a un error. ¿Cuál es la ley de los promedios? Todos nacemos dentro de la mente de la raza, que a veces se llama mente de la masa o ley de los promedios. Estamos sometidos a las creencias, opiniones y condicionamientos de nuestros padres y de nuestro ambiente. Al aprender las leyes de la mente con la percepción psíquica,
Nos elevamos sobre el nivel de la mente de la masa y superamos las circunstancias y limitaciones ambientales. Jesús no dijo al ciego: eres un pecador, pecaste en una vida anterior y tienes que expiarlo ahora. No, acudió al poder de Dios, y su convicción de la infinita presencia sanadora curó la ceguera de aquel hombre. Dios, el ser absoluto o principio de vida, no condena ni castiga a nadie. Aunque el hombre esté tullido, puede curarse. Si es sordo, puede sanar. No es víctima de ningún karma, que es la creencia oriental de que nuestras limitaciones e incapacidades de nacimiento se deben a pecados cometidos en una vida anterior, lo cual se llama deuda kármica, y estamos actualmente expiando esos errores o crímenes. El misterio de los niños prodigio. Es preciso tener en cuenta que cuanto ha acontecido a la humanidad en general está registrado en el subconsciente colectivo o inconsciente de la raza. Por tanto, la historia genética de todos los hombres y de todas las mujeres que han vivido está registrada también en esa mente subconsciente universal. Podemos poner por ejemplo a aquel oficial inglés de la Primera Guerra Mundial, que estaba al mando de un batallón escocés el cual había padecido grandes reveses. De repente dijo: sentí un deseo apremiante e intenso de dirigirlos, y empecé a hablarles en su antigua lengua gaélica de las tierras altas. Me parecía estar siendo otra persona distinta, que se hallaba en un campo de batalla diferente, haciendo lo mismo que había hecho antes. Posteriormente estudió su árbol genealógico y comprobó quiénes habían sido sus antepasados, enterándose de que su bisabuelo había sido un escocés de las tierras altas y capitán de un regimiento de su patria. Los biólogos y genetistas explican esto de una manera muy sencilla. El hombre pasaba por una crisis de gran tensión y ansiedad y estaba tratando desesperadamente de levantar el ánimo y el entusiasmo de su batallón, y su mente subconsciente tocó de repente la fibra de un recuerdo genético, junto con una escena anterior de naturaleza similar, lo cual le produjo la sensación de haber experimentado esta misma situación antes. Dentro de nosotros está el historial genético de toda nuestra raza. Los científicos aseguran que los genes de 3.000 millones de individuos de nuestro planeta no serían capaces de llenar ni un dedal. Una mirada retrospectiva a sus antepasados. Usted fue un muchacho que tenía un padre, el cual fue un muchacho que tenía un padre. Siga remontándose hacia arriba y hacia atrás y comprenderá que el historial genético y las experiencias de todo el género humano están dentro de usted. Siga ascendiendo y caminando hacia atrás y llegará a la célula primigenia, de la cual descendemos todos, que fue criatura de Dios, Padre y progenitor de toda la vida existente en la tierra. Todos tenemos un parentesco íntimo y de hecho somos hermanos, puesto que tenemos un Padre común. Este hecho podemos razonablemente estudiarlo por medio de nuestra percepción psíquica. Un nuevo comienzo es un nuevo fin. En cierta conferencia que pronuncié hace algún tiempo, declaraba que no me entraba en la cabeza la idea moderna de la reencarnación, según la cual una persona que nazca deforme, tullida, ciega, sorda o con algún otro defecto congénito, ha cometido algún crimen o perpetrado alguna injusticia contra los demás en una existencia anterior. Este castigo kármico cristaliza en su estado imperfecto o enfermizo, es decir, ese hombre está pagando el castigo que merecen sus actos pecaminosos de una vida anterior. Por eso, tiene que seguir volviendo a la tierra una y otra vez hasta llegar a la expiación completa o ajuste divino, después de lo cual quedará liberado de la llamada rueda del karma. Todo esto carece de sentido. Si se comprende que, sean cuales fueren las circunstancias o condiciones que rodean a uno, cuando se empieza a llenar la mente subconsciente de ideas y valores vivificantes,
y a armonizarse mentalmente con el amor, vida y presencia sanadora infinitas, los factores negativos del subconsciente se borran y el pasado queda olvidado y no vuelve a recordarse. Todo esto puede lograrse con la percepción psíquica. Un nuevo comienzo es un nuevo fin, porque el principio y el fin son una misma cosa. El historial genético. Una mujer que creía que su hijo era reencarnación del gran pianista Paderewski, empezó a pensar que, aunque ni ella ni su marido ni los abuelos del muchacho tenían talento musical de ningún género, ni sentían interés particular por la música, el bisabuelo del niño había sido músico en Hungría. Cabe suponer que su hijo había nacido con los genes y recuerdos genéticos de su bisabuelo, y que predominaban sobre los de sus padres. Expliqué a esta mujer que, en una familia de 5 miembros, uno de ellos podía ser completamente distinto, en todos los aspectos, de sus padres, hermanos y hermanas. Podría estar, sencillamente, en el polo opuesto. Esto se explica en virtud de lo que llaman los biólogos mutación biológica, que es una alteración básica en la estructura de los cromosomas. El niño precoz puede también tener capacidades de clarividencia y clariaudiencia que, como sabemos, poseen todos los hombres. Es perfectamente posible, además, que un niño dotado de poderes extraordinarios recibiese en herencia los talentos y valores musicales latentes en su tronco ancestral. ¿Qué es atavismo biológico? El diccionario lo define de la siguiente manera: la reaparición en un individuo de las características de algún remoto antepasado, que han estado ausentes en las generaciones intermedias. Así, por ejemplo, Mozart componía música a los 5 años. Ya antes de conocer conscientemente las leyes de la armonía, su mente subliminal o subjetiva la sabía. Así ocurre también con cualquier hombre de cualquier parte del mundo, con tal que sepa despertar los grandes poderes que laten en él. El arzobispo Whately, que era un prodigio matemático, decía que, en cuanto su mente consciente se formó y educó, desapareció su capacidad. Es que había perdido el don de la percepción psíquica. ¿Qué es un genio? El genio es un hombre que ha establecido relación con su mente subconsciente o psíquica. A través del subconsciente, Shakespeare percibió grandes verdades que están ocultas para la mente consciente del hombre. Rafael se sintonizaba en sus ratos de meditación con los poderes psíquicos del subconsciente, gracias a lo cual pudo crear las obras maestras que llamó Madonas. Beethoven oía su música en el silencio del alma, a través de su percepción psíquica. ¿Por qué pierden su capacidad los niños prodigio matemáticos? El niño se sintoniza con la mente subjetiva. Esta es susceptible de sugestionarse, y la instrucción ordinaria enseña a los pequeños a ignorar, es decir, no hacer caso a la voz de la intuición o de la clarividencia y clariaudiencia. En lugar de enseñarlos a extraer la sabiduría de la percepción psíquica interior, todo esto se da de lado, y sus facultades se atrofian y desaparecen. Podrían conservarse en el niño, si sus maestros impresionasen su mente, o sea, la saturasen de la idea de que podría siempre poseer su don psíquico matemático y de que aumentarían sus conocimientos a medida que fuese aprendiendo las reglas objetivas, las cifras, la numeración, etc. Como la mente subjetiva del niño es susceptible de sugestión, conservaría sus facultades de percepción psíquica, porque, según lo que creas y lo que crea el maestro, te será dado. Unos cuantos casos notables. Ralph Waldo Emerson estudiaba ya los clásicos
antes de que los niños vecinos y compañeros suyos hubiesen aprendido a leer. No hay nada misterioso ni sobrenatural en esto. Sus antepasados estaban orientados espiritualmente y eran amantes del conocimiento psíquico. Indudablemente, el estado de ánimo en que se encontraban sus padres en el momento en que lo concibieron influyó genéticamente también en el hijo futuro. John Stuart Mill aprendió el griego a los 3 años y a los 7 ya había leído a Platón en su texto original, lo mismo que en las obras de Gibbon y Hume. Mi padre, que era director de una escuela del sur de Irlanda, estaba pasmado de un muchacho de 12 años, que comprendía en el acto cualquier problema matemático o cualquier ecuación algebraica. Era capaz de desentrañar el problema más abstruso de matemáticas y acertar la solución sin escribir un solo número. Mi padre se lo recomendó al obispo local, quien lo aceptó en su seminario. Más tarde se hizo jesuita y actualmente enseña matemáticas en el lejano oriente. Mirando ahora retrospectivamente a todo esto, estoy convencido de que el niño aquel era clarividente. He aquí una gran verdad. Lo que ha hecho un hombre, también lo puede hacer cualquier otro. Dios está dentro de todos los hombres, y Dios es indivisible. Por tanto, lo único que debe hacer el hombre es despertar y aceptar mentalmente, sin titubeo ni duda alguna, estos poderes psíquicos ilimitados que hay dentro de él. El almacén de la memoria. La mente subconsciente es un depósito de recuerdos que pueden utilizarse para consultar cualquier fecha o dato que se haya leído antes. Salomón, un rabino lituano, poseía una memoria tan formidable que jamás olvidaba lo que leía. Se sabía de memoria la Biblia y el Talmud, y podía citar sin esfuerzo cualquier pasaje que se le preguntase. Pues bien, eso también lo puedes hacer tú. Es algo fundamental y axiomático por medio de la conciencia o percepción psíquica. Son muchos los que conocen los escritos de Edgar Cayce. Le oí varias conferencias y me impresionó profundamente su sinceridad y sencillez. Era capaz de repetir de memoria el contenido de un libro sin haberle echado un vistazo siquiera. La percepción psíquica es capaz de ver sin ojos humanos. Cayce era clarividente y clariaudiente sin duda alguna. Todos poseemos estas facultades, aunque acaso estén en estado latente. Podemos desarrollarlas y reactivarlas. Esto no tiene nada que ver con nacer una y otra vez en diversos cuerpos físicos. No crecemos ni despertamos en el tiempo y el espacio sideral. Tenemos que subir por el haz de luz perpendicular que brilla dentro de nosotros, ascender hasta la altura de Dios, donde mora el Espíritu viviente, sin tiempo, sin espacio, sin edad, donde todas las cosas son conocidas, es decir, llegar a la presencia de Dios dentro de nosotros. Edgar Cayce tenía muy pocos estudios de las escuelas corrientes, pero, adentrándose en el interior de su mente consciente, en estado de sueño o de trance, podía diagnosticar las enfermedades de pacientes de cualquier parte del mundo, recetar medicinas y describir lesiones anatómicas, aunque no supiese nada de asuntos médicos, de farmacología ni del ejercicio de la medicina. Simplemente aprovechaba el subconsciente universal o la mente psíquica, extrayendo de ella las ideas que tenían allí almacenadas, y se le daba de conformidad con su grado de fe. Todas las curaciones que se producían se basaban en su fe. Podía además meter un libro debajo de la almohada y recitar su contenido al pie de la letra. Según dicen, era capaz de hablar más de 12 idiomas en estado de trance. Después de cuanto se ha dicho y hecho, todos los idiomas que se han hablado en el mundo están en nuestra mente subconsciente, porque somos uno con el subconsciente o inconsciente universal. Sin duda alguna, Edgar Cayce
También era clarividente y podía sintonizarse con médicos de la próxima dimensión de la vida, o extraer todas las soluciones que necesitaba del subconsciente universal. Era capaz de oír quizá voces o palabras de cirujanos, osteópatas y farmacólogos de la próxima dimensión, que jamás oyera persona ninguna. Su capacidad de percepción o conciencia psíquica era la raíz de sus grandes poderes. ¿Por qué hay desigualdades de nacimiento? Recibo frecuentemente cartas en que me formulan las siguientes preguntas. ¿A qué se debe el que unos nazcan pobres y otros, en cambio, rodeados de toda clase de lujos? ¿Por qué hay niños afectados de imposibilidades tremendas corporales y anímicas y otros no? Muchas personas tienen ideas confusas sobre lo que significan las palabras rico y pobre. Hay individuos pobres en amor, alegría, fe, confianza, buen humor y buena voluntad. Las riquezas son de la mente. Se es rico cuando se sabe explotar la inteligencia y sabiduría de la mente psíquica subconsciente y realizar los propios deseos. Se es rico cuando la mente está llena de paz, gozo, amor, confianza y fe en la bondad de Dios sobre la tierra de los vivos. Detengámonos un momento en el caso de Helen Keller. Afirmar que su nacimiento fue una injusticia o que estaba siendo castigada por alguna mala acción que perpetró contra alguien en una vida anterior es completamente irracional, ilógico y de lo más anticientífico. Algunos dicen que estaba siendo objeto de una injusticia, porque fue privada en la infancia del sentido de la vista y del oído. Sin embargo, tenía una enfermera que la trataba con amor y disciplina, y Helen empezó a utilizar las riquezas de su mente. Capacitáronse sus ojos para ver, quizá mejor que la mayor parte de la gente, el colorido y fastuosidad de la ópera. E igualmente sus oídos sordos podían oír los crescendos, diminuendos y el volumen sonoro de la música orquestada. Captaba las notas claras de la soprano lírica. Aquí tenemos un caso de percepción psíquica. La historia registra otros muchísimos casos de personas afligidas por toda clase de dolencias, defectos físicos y dificultades económicas, que, sin embargo, llevaron a cabo gloriosas realizaciones en el campo de la ciencia, del arte, de la música, de la industria y de la religión. Reflexiónese un momento sobre el sinnúmero de individuos nacidos en el seno de la abundancia y del lujo, especímenes perfectos de humanidad, muchos de los cuales venían al mundo con una cuchara de oro entre los labios, como suele decirse. Cabe preguntar si obtuvieron las brillantes realizaciones o se elevaron a los niveles de grandeza de esos otros seres a quien hemos mencionado, que nacieron en la pobreza, en la enfermedad, aquejados por la deformidad y toda suerte de contratiempos. ¿Podría decirse que estos individuos tienen que volver a la tierra una y otra vez con objeto de que se les haga justicia? E. Henley, torturado por el dolor y una penosa enfermedad, dijo: «Doy gracias a los dioses, porque nada a mi alma abatir puede». Su alma es espíritu, y el espíritu es Dios. En realidad, de verdad, eres invulnerable e invencible. Eres Dios caminando sobre la tierra, si sabes ejercitar el don psíquico de la percepción. ¿Cómo ven algunos la justicia? Mucha gente cree que, cuando nace un hombre rodeado de inmensas riquezas, tiene que volver a nacer una y otra vez en la tierra en el seno de la pobreza, para que haya justicia y se compensen las cosas. Hablan de dinero, fortuna, posesiones, propiedades materiales, etc. La justicia es equidad, rectitud, equilibrio en las cosas. La ley es siempre eminentemente justa y equitativa. Lo que siembre el hombre, eso recogerá. Esto ocurre lo mismo en la próxima dimensión de la vida que aquí.
solo que hay que percibirlo a través de los sentidos psíquicos. La reencarnación no es la respuesta a estas preguntas. Eso sería pensar muy bajo. No hay que mirar a los valores externos, como el cuerpo humano, su medio, sus padres, su salud, su poder o sus propiedades. Supongamos que nace un niño en el Palacio de Buckingham, rodeado de lujos, fausto y riqueza real. ¿Y qué? Todo esto no es más que cosas externas, que nada tienen que ver con el niño en sí, el cual es un ser mental y espiritual, que lleva dentro de sí el reino de Dios. Será rico o pobre en tanto sepa hacer uso del don de Dios que atesora dentro de sí. Lo que siembre, eso recogerá. Lo mismo en esta vida tridimensional que en la venidera, que es la cuarta dimensión, la cual interpenetra este plano y nos rodea totalmente. No somos víctimas del karma. En el sentido hinduista y budista, el karma significa acción, es decir, algo que atrae sobre unos resultados inevitables, buenos o malos, en esta vida o en otra reencarnación. Teóricamente, es el principio cósmico, de conformidad con el cual cada individuo es premiado o castigado en una encarnación, según sea lo que hizo en otra anterior. La palabra ka quiere decir hacer, y ma significa acción de, resultado de. Nuestra Biblia dice, lo que el hombre siembre, eso recogerá. Gálatas 6:7. No somos víctimas del pasado, por la sencilla razón de que podemos cambiar el presente, y el futuro será nuestra convicción actual manifestada. Dios, el Espíritu que vive dentro de nosotros, es intemporal e inespacial. Por tanto, un nuevo comienzo es un nuevo fin. Cuando se ora científicamente, se pasa por encima de las categorías de tiempo y espacio. El hombre a quien llamamos asesino, ladrón o persona de mal vivir, podría transformarse en un abrir y cerrar de ojos, si así lo deseara. Esto podría realizarse merced a una subida considerable en el grado de conciencia, junto con un intenso deseo del amor y la paz de Dios. ¿Cómo debes aceptar ahora tu bien? Reflexiona y asimila estas admirables palabras. Mas el impío, si se apartare de todos los pecados que cometió y guardare todas mis ordenanzas e hiciere lo que es justo y recto, todas las rebeliones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Ezequiel 18, 21 y 22. En estos versos se te dice que, si el hombre olvida lo pasado y empieza a practicar el recto pensar, el recto sentir y la recta acción, se transformará. Un nuevo comienzo es un nuevo fin. Fórmate un nuevo concepto de ti mismo y principia una nueva vida por medio de la percepción psíquica. Tu hora es ahora. El tiempo de que habla el hombre corriente significa su relación con la Tierra en su movimiento orbital y la posición del Sol. Significa su relación con los acontecimientos de hoy y de mañana. Einstein decía que, cuando un hombre está hablando con una mujer bella y encantadora, 1 hora le parece 1 minuto. Pero que, si se sienta sobre una estufa caliente, 30 segundos se le antojan 1 hora. Con lo cual indicaba que el tiempo en la mente es el pensamiento, el sentimiento, el estado mental del hombre. El ideal que acaricia tu corazón existe ahora mismo. Es una realidad concreta y viviente en la dimensión próxima de la mente. El libro u obra teatral que estás proyectando escribir ya existe en tu mente. Haz la siguiente afirmación. Yo acepto la realización completa de mi deseo ahora mismo y descanso con la convicción de que mi subconsciente lo llevará a la práctica. Sigue fiel y experimentarás la alegría de la plegaria escuchada. Este es el enfoque psíquico y perceptivo.
¿Qué piensa el autor sobre la reencarnación? Ha llegado el momento de que los pensadores científicos decidan clara y terminantemente qué debe hacerse con la piedra miliaria llamada reencarnación, que ha estado pendiente, tanto del cuello de Oriente como del de Occidente. La teoría de la reencarnación es perfeccionista, o sea, sostiene que el hombre se va haciendo mejor en virtud del proceso lento y exotérico de vestirse y despojarse de diferentes etapas y envolturas de carne y emociones. Un mismo hombre puede regresar a los vientres de 1000 mujeres, pero no por eso crecerá y se iluminará en el tiempo ni en el espacio. El crecimiento y la iluminación se operan en virtud de la transformación de la mente sintonizada con el infinito, que es intemporal e inespacial, y en el cual existe todo bien ahora mismo, en este momento. Es preciso aceptar el reto siguiente: transformaos por la renovación de vuestra mente. No debemos perpetuar un error racial, conservado en las doctrinas de los credos y dogmas orientales. Einstein ha derribado las falsas divinidades del tiempo y del espacio. Hoy sabemos que espíritu y materia son uno. Los pensadores científicos y mentales consideran la teoría de la reencarnación desde un punto de vista totalmente nuevo. Comienzan con el patrón del monte, según el cual el hombre es uno con Dios. Tenemos que dejar de construir un edificio basado en el sueño lento del que millones de seres humanos, orientales y occidentales, han sido condenados al lecho de procrusto del karma y de la reencarnación, para resurgir vestidos de nuevo con un atuendo mal cortado para un huésped invitado a los tesoros de la vida latentes en él mismo. Creyendo en la teoría de la reencarnación o de ciclos innumerables de renacimientos carnales, el hombre se aleja a la deriva de un puerto seguro, para arrojarse en cautiverio, limitación y esclavitud, porque se te dará según lo que creas. Formulemos una declaración de emancipación de todas las tradiciones limitadas y falsas creencias de la humanidad, por largo que sea el tiempo durante el cual han sido adoradas en los altares de Oriente. Purifiquemos nuestra mente de todos los fuegos kármicos y purgativos, con la verdadera fe y convicción de que el amor de Dios y su presencia sanadora están actualmente a nuestra disposición en un momento, y hollemos los campos vírgenes de la sabiduría, de la verdad y de la belleza. No debemos dejarnos arrastrar por el espejismo de un mero perfeccionismo. Todos los conceptos indignos deben ser condenados al limbo de la ignorancia espiritual. En la vanguardia de estos conceptos está la teoría de la reencarnación, según la cual el progreso está decretado por pensamiento secular aferrado a la tierra. Jesús dijo: el reino de Dios no llega con observación, ni dirán, aquí está o allí. Lucas 17, 20 y 21. El reino de vida, de amor, de verdad, de belleza y todos los poderes de la cabeza de Dios están dentro de ti. Cuando declaró: he aquí que este es el tiempo aceptado. Segunda de Corintios 6:2. O, creed que los recibiréis y los tendréis. Marcos 11:24. Y, antes de que Abraham fuese hecho, yo soy. Juan 8:58. ¿No estaba acaso prescindiendo del tiempo y del espacio para redimir al hombre de la esclavitud de las creencias erróneas orientales y occidentales? Libérate mentalmente de la creencia en cautiverios o prisiones corporales y psicológicas impuestos al hombre por sí mismo. Los hijos de Dios deben saltar de gozo bajo las estrellas matutinas de la luz, del amor, de la verdad y de la belleza, que iluminan los cielos de tu mente. El karma, o sea, el cosechar lo que hayas sembrado, resulta inexorable únicamente si no rezas o meditas en las verdades de Dios. En cuanto oras, te elevas por encima del karma y empiezan a desaparecer las consecuencias dolorosas de pasados errores. Por horrible que sea el crimen, lo mismo si se trata de un asesinato que de un agravio infame, puede ser reextirpado de la mente,
en unión del castigo o castigos que ordinariamente lo seguirían. Una oración ceremoniosa y obligatoria no cambiará las cosas. Para barrer totalmente hasta el recuerdo del castigo, que tendría de otra manera que seguir al pensamiento negativo y destructivo, es esencial e imprescindible un hambre y sed profundas del amor y de la gracia de Dios, además del deseo intenso de transformarse. El amor de Dios supera todo entendimiento e ilumina el camino que pisamos. No hay límite ni fin para las maravillas y bendiciones de Dios. Tu peregrinar es siempre hacia adelante, hacia arriba y hacia Dios. Vas de gloria en gloria, de mansión en mansión, en la casa de nuestro Padre donde hay muchas mansiones. La vida es avance, estás emprendiendo un viaje sin fin. Regocíjate en tu regreso al uno, al hermoso y al bueno. No hay otro lugar a donde ir. Es el vuelo del solitario al solitario. Con una nueva visión, tanto la religión como la ciencia entenderán acaso las vibraciones místicas de esta antigua meditación hebrea, afirmando y creyendo lo siguiente: de todo cuanto existe soy la fuente, continuación y fin. Yo soy el germen, yo soy el crecimiento, yo soy la ruina. Yo envío a todas las cosas y a todas las criaturas. Yo las sostengo, aunque se mantienen de pie. Y al terminar de la separación el sueño, yo hago que a mí regresen. Yo soy la vida, y la rueda de la ley, y el camino que lleva al más allá. No hay ningún otro. Si concentras el foco de la percepción psíquica que se te ha dado en este libro, organizarás todas las fuerzas de tu mente para realizar lo que desees. Puntos que deben recordarse. 1. Hay una sola mente común a todos y cada uno de los hombres. Dentro del subconsciente universal se archiva el recuerdo completo de todas las experiencias de la raza y puedes explotarlo cuando te pones en contacto y relación con él por medio de la percepción psíquica. 2. La mente subconsciente no razona de manera inductiva, ni discute o conversa con el hombre. Razona solo deductivamente, aportando la premisa, verdadera o falsa, de la cual debe deducirse la que parece conclusión lógica, basada en la naturaleza de la sugestión que se proponga al subconsciente. 3. En estado hipnótico suele darse al operador lo que él desea, es decir, si cree que has vivido antes y te hace esta sugestión, tu subconsciente responderá de acuerdo y tejerá un mosaico de fantasías vagorosas, que es imposible comprobar objetivamente. 4. Si presentas a tu subconsciente una sugestión poderosa de que no crees lo que va a tratar de sugerirte el hipnotizador y de que no vas a responder, éste no obtendrá los resultados que quiere, siempre que tu sugestión sea más poderosa que la suya, porque el subconsciente acepta entre dos ideas la predominante. 5. La regresión a vidas anteriores por medio de experimentos hipnóticos no es sino la dramatización falsa e imaginativa, basada en lo que has leído, oído y experimentado. Tu mente subconsciente es una magnífica tejedora de ideas e inventará una especie de historia o cuadro compuesto en relación con la naturaleza de la sugestión que se le haya propuesto en el estado de trance. 6. Tu mente subconsciente contiene experiencias mentales y reacciones que se remontan al fondo de los siglos. Un verdadero clarividente es capaz de lanzar una mirada retrospectiva y ver en el pasado a George Washington arrodillado en el Valley Forge. Podría sintonizarse con la vibración o cuadro mental que se proyecta en la pantalla universal del subconsciente. Esto no quiere decir que el clarividente haya sido alguna vez George Washington. 7. Puedes fácilmente sintonizarte con la vibración de alguna experiencia que haya tenido anteriormente otra persona y creer que eres tú mismo o es tu misma vibración. Todos poseemos capacidades de clarividencia y de clariaudiencia, aunque en estado latente, pero pueden ser despertadas con la percepción psíquica.
8. Es posible que, mientras se duerme profundamente, visite uno y hasta habite psíquicamente en una ciudad o lugar que desea o se propone visitar. Y después, cuando se presenta uno allí objetivamente, verá, oirá y experimentará lo que hizo antes subjetivamente. Por tanto, puede creer uno que estuvo antes allí o que ha visto aquel lugar, etc. Esta es una experiencia muy común. Hoy es lo que se llama viaje extrasensorial, del que acaso se haya olvidado uno conscientemente. 9. Al viajar, es posible encontrarse con alguien que le parezca a uno haber conocido desde hace mucho tiempo. Esa persona no es sino un elemento íntimo de nuestro estado de ánimo, porque esos estados de ánimo tienen sus afinidades. 10. No olvides nunca esto. El Espíritu Infinito, la mente infinita, o como quiera que llamen los hombres a Dios, el Espíritu viviente, está dentro de ti y opera a través del individuo, pudiendo ser percibido psíquicamente. Ha creado todas las cosas de sí mismo y por sí mismo, y además por medio del hombre, porque el hombre es la expresión de Dios. Esta mente infinita ha experimentado todas las cosas, lo sabe y lo ve todo. Al sintonizarte con el infinito, irás gradualmente despertando a las maravillas y glorias que laten dentro de ti, utilizando la percepción psíquica.